Hola a todos. Estoy grabando esta presentación que hicimos anoche por Zoom, pero con algunas modificaciones la estoy grabando de nuevo porque ayer no se grabó. El tema de hoy son las dimensiones de nuestra existencia, que es la segunda conferencia del ciclo Mente Cuántica, Cambia tu realidad para alcanzar tu realidad deseada. Ahora bien, lo primero que nosotros queremos saber es qué son las dimensiones. Para eso yo les sugerí que vieran, o sea, les hice ver anoche el video de Carl Sagan y les sugiero que lo vean, que está indicado aquí mismo en el grupo. En este video, Carl Sagan, que es un más que reconocido autor de libros relacionados con cosmología y con todo lo que tiene que ver con ciencias cósmicas, hizo un análisis de lo que vendría siendo la perspectiva de una dimensión a cómo se puede observar una siguiente dimensión, haciendo el ejemplo en el caso donde él inicia, de que el mundo estuviese hecho por elementos de solamente dos dimensiones, o sea, cuadraditos, y que ciertamente estos cuadraditos no tendrían capacidad de entender que es una tercera dimensión, porque verían solamente la percepción, tendrían una percepción muy limitada de esa tercera dimensión. Es interesante porque él hace sus gráficos y sus dibujitos y lo explica bastante bien, ¿no? Lo que él quiere de alguna manera indicar de que efectivamente si eso le pasa a un elemento que está en dos dimensiones hacia una tercera dimensión, nosotros que estamos en tercera dimensión pues tenemos serias dificultades en percibir la cuarta dimensión. No sabemos cómo interpretarla y evidentemente la percibimos pero no la entendemos. Él hace una observación de lo que en la cuántica, en la física cuántica, los científicos pues vienen desarrollando el tema de la cuarta dimensión y efectivamente le atribuyen esa dimensión al tiempo. Bueno, les sugiero que vean el video para que más o menos vean hasta con los gráficos, los dibujos que él hace, puedan entender más claramente ese punto y pues efectivamente los científicos que han estado trabajando esto han llegado a la conclusión de que el universo es curvo, no es plano o recto o tridimensional, sino, bueno, de alguna manera esas dimensiones se curvean que permiten ver, o sea, alterar la dimensión del tiempo. Es interesante eso porque recientemente volví a ver la película Interestelar, que efectivamente habla mucho de este tema y del efecto de la gravitación, de la gravedad en todo en estos efectos. Entonces, bueno, esto es un debate. Ciertamente la ciencia está tratando, imagínense, de entender lo que es la cuarta dimensión, cuando nosotros a nivel de conciencia tenemos ya una visión de lo que es la quinta, de la sexta y la sexta dimensión a nivel de conciencia. Ahora bien, este es un tema que muchos científicos, por supuesto, están trabajando y después nos remitimos a un video de Neville Goddard. Neville Goddard es también él un estudioso, digamos, de las ciencias cósmicas y de la cuántica, pero ya él desde la perspectiva de alguien que quiere buscarle explicaciones al tema, a los temas, digamos, esotéricos, llámamelos así, o los temas holísticos, un poco como lo que yo hago, de tratar de comprender de qué viene todo esto, ¿no? Del mundo holístico, del mundo espiritual. Y el video que también está aquí en el grupo, yo les sugiero que lo vean, porque hace también allí una evaluación, un análisis, un estudio de lo que son las distintas dimensiones desde el punto de vista de la ciencia y de las matemáticas, y cómo extrapolarlo a una cuarta dimensión que evidentemente no somos capaces de percibir porque pues nosotros vemos solo una parte de esa cuarta dimensión. En la próxima conferencia que voy a dar esta noche voy a tocar un poco más este tema. Ahora bien, entrando al mundo de la conciencia y sus dimensiones, ciertamente este es el punto donde la mayoría de los científicos están
tratando de comprender, digamos, los científicos que quieren darle una explicación a todo este mundo, llamémoslo holístico o del mundo espiritual o del mundo de las otras dimensiones, que efectivamente se tiene conocimiento de ello, pero a través de las personas que tienen la capacidad de canalizar y de recibir información de estas otras dimensiones, y también de los conocimientos que se han ido, digamos, trasladando de periodos en periodos, de las de la antigüedad, que han venido, digamos, pasando de las distintas culturas, que mayormente son conocimientos que se han mantenido en los países de Oriente, de India, China, y algo en nuestro continente americano, con conocimiento e información que mayormente guardan los chamanes, pero que viene de la tradición, sobre todo de la maya, que tenían un nivel de conocimiento muy avanzado. Y eso es porque efectivamente hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, no sabría decirlo, pero digamos, si se tiene conciencia ya demostrada científicamente que la presencia del ser humano en el planeta es desde 200.000 años hacia atrás, pues no, ya en esa época estaba aquí otra civilización, aquí llegó una civilización con mucho nivel de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero sobre todo desde el punto de vista tecnológico y científico, porque es que, aunque les parezca algo extraño, pero van de la mano. La capacidad nuestra de visualizar otros mundos y otras realidades está muy ligado a nuestro nivel de evolución como seres humanos y como seres espirituales. En Occidente ese conocimiento se estaba teniendo, se tenía, pero se ha ocultado, pues no, ese conocimiento lo tienen las sociedades estas ocultas llamadas esotéricas, ¿no? Ellos sí tienen muchos de estos conocimientos, pero las personas normales no tienen acceso a ellos porque pues se le ha desacreditado y se le ha clasificado como, llamémoslo, brujería o como fantasía, ciencia ficción, invento. Cualquier epíteto ha sido bueno para evitar que las personas se acercaran a esta información. Ahora bien, entrando al mundo de la conciencia de sus dimensiones y los científicos que se han un poco más incorporado a estos temas, aquí tenemos algunos. Tenemos el caso de David Bohm, Stanislav Grof y Gregory Bateson, que ellos hicieron una primera aproximación donde ellos consideran que existe una supra-alma que está como en un nivel de séptima dimensión, donde está la evolución y la existencia simultánea en todos los niveles evolutivos y las densidades. O sea, entiéndanse que cuando nosotros hablamos de las distintas dimensiones del ser humano, no es que el ser humano está dividido en varias dimensiones o que pertenecen distintas dimensiones del universo, no. Nuestro cuerpo físico es una dimensión que está dentro de otra dimensión y así sucesivamente dentro de la otra dimensión, y son prácticamente 7 cuerpos que conforman nuestra esencia como ser humano. ¿Okay? Y es como una matriusca, como esas muñecas rusas, donde una está dentro de la otra, ¿no? Entonces, cuando se habla aquí, ellos en este caso, este conocimiento, lo que yo les acabo de decir, es lo que sabemos desde el punto de vista de las tradiciones milenarias de la India y de la Ayurveda y de todos los conocimientos que nos han transmitido los grandes sabios de Oriente, y que está confirmado, por supuesto, por los seres de luz que nos están transmitiendo información. Así que, bueno, pero esta es una primera aproximación que se hizo hace muchos años, hace 30, 40 años,
donde ellos trataron de interpretar esa realidad y entonces interpretaron que existía una entidad, no individualidad, solo conciencia, que vendría siendo la conciencia básica. De allí, pues la mente más cuerpo, entidad como parte de una conciencia grupal. Después, una tercera dimensión que vendría siendo mente más cuerpo más alma, entidad individualizada. Después se va hacia dimensiones superiores que vendrían siendo la cristalización, individualización y entrada del espíritu y consolidación del conjunto final. O sea, alma, espíritu, cuerpo, mente. Y finalmente se hace la conexión con el yo superior, que es la porción del total en 6 dimensiones, que además actúa como planificador del proceso evolutivo en 3 dimensiones. Bueno, lo que podría interpretarse de este gráfico es que ellos entienden que se parte de una entidad no individualidad, que es solamente conciencia, y que poco a poco se van incorporando otros elementos que van configurando las nuevas dimensiones. Eso no está tan lejos de la información que nos transmite Richard Barrufet, quien es un reconocido, digamos, llamándolo esotérico, pero bueno, es un filósofo. Todos los que trabajan estos temas al final de cuentas no dejan de ser filósofos. Y él expresa que las dimensiones de conciencia son los diferentes grados o frecuencias de vibración energética y sus respectivos niveles de entendimiento que todo ser vivo adquiere progresivamente en la medida en que su experiencia vivencial le otorga un conocimiento que hace expandir su conciencia. Ahora bien, Richard Barrufet, de hecho, hace una interpretación de las distintas dimensiones partiendo de la primera dimensión, donde la frecuencia es la frecuencia muy elemental y es la encargada de convertir la energía en materia. Es la dimensión del reino mineral y la frecuencia primaria en la que vibran los átomos y las moléculas. Aquí pertenecen los tradicionales 4 elementos que son tierra, agua, aire y fuego. Pues entiende como segunda dimensión de la conciencia la frecuencia de los reinos vegetal y animal. El salto evolutivo más importante que se calcula entre los 3.000 y los 4.000 millones de años atrás y donde apareció el primer organismo vivo en nuestro planeta, o sea, la célula. En esta segunda dimensión se encuentra el inconsciente colectivo. Las especies se mantienen unidas a través de una fuerte identidad biológica y se trata de una dimensión regida por una conciencia grupal y por una completa ausencia de temporalidad. Francamente, yo disiento un poco de esta visión, en el sentido de que se convierte un mineral de primera dimensión en un ser vivo de segunda dimensión. ¿De qué manera adquiere esa energía como para evolucionar? ¿Qué es lo que realmente genera ese cambio evolutivo en estos niveles? ¿Okay? Igualmente, si nos vamos a la siguiente dimensión, que es la tercera, donde, digamos, el ser humano se hace presente, aquí dice que está la presencia del ego y la personalidad, visión de la realidad dual, idea de separación con los otros seres. ¿Puede un animal convertirse en ser humano? Sinceramente, en esto, aunque esto es mucho de la filosofía oriental, la prueba es que los hindúes pues no comen carne, o de algunas religiones hindúes no comen carne porque piensan que al reencarnar pueden reencarnar en un ser humano. Realmente eso no lo sabemos. Y mi apreciación personal es que nosotros ya fuimos creados como seres humanos, como efectivamente nos dice la Biblia, o sea, imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué entendemos por eso? O sea, no fue que en vidas pasadas o en tiempos pasados nosotros éramos un mineral, una piedra o un animalito. Digamos que los animales cuando vuelven, como ellos realmente no tienen un alma propia, sino su alma, pues ellos tienen un alma grupal.
Pero bueno, es una interpretación, ¿no? Aquí no estamos para decirle a nadie lo que es y lo que no es, pues cada quien, si lo desea, lo profundiza y lo evalúa, pero a mi parecer, yo soy más creyente de lo que nos ha transmitido los libros sagrados, donde efectivamente fuimos creados. Ahora, ¿quién nos creó? Bueno, esa es otra discusión. Hay quien dice que fue Dios, pero no queda tan claro si este Dios es un ente superior. O sea, bueno, no, que esto no es el punto. El punto es que nosotros fuimos ya creados así. Y fuimos creados con la particularidad como ser humano de poder elevar nuestros niveles de conciencia. O sea, esto de considerarnos como somos distintas dimensiones, empezando por la primera dimensión, es lo que efectivamente muchos piensan y muchos afirman. Eso habría que verlo. Lo que yo sí puedo decir, por mi experiencia personal, es que en esta dimensión como seres humanos partimos de niveles de frecuencia muy bajos, pero realmente muy bajos. O sea, yo he encontrado personas con niveles de frecuencia de 5 Hz, incluso gente de mi familia, mucha gente conocida. 5 Hz es realmente un nivel de frecuencia bajísimo. Eso es alguien absolutamente anclado en 3 dimensiones. Y cuando hablamos de que alguien es 3 dimensiones, es porque es alguien que solamente cree en lo que ve y lo que siente, ¿no? Eso es parte del ego, ¿no? Dice que aquí llega la presencia del ego y la personalidad. Ahora bien, bueno, hay una visión de la realidad dual y una idea de separación con los otros seres. Realmente, los seres de tercera dimensión son muy fácilmente reconocibles porque son personas que solamente creen en lo material. Viven de lo material, viven al día a día, siguen las normas, siguen todas las creencias, todo lo que les dicen, se acoplan muy bien a las normas establecidas, no ponen en duda la realidad que les presentan, no se les ocurre pensar que existen otras realidades que no son las que ellos pueden percibir. Y de cierta forma son personas felices, no sé, yo no las encuentro tampoco tan, digamos, tan desorientadas ni nada, pues viven muy bien esa realidad, se defienden, trabajan, producen y se reproducen y llevan la vida como todos sabemos que la llevamos. Pero, ¿qué hace que en un momento determinado la persona que está en esa dimensión diga, pero, aquí como que hay algo que a mí no me cuadra, ¿no? Ese es el punto y ese es el momento cuando la persona ya empieza a abrirse a un nivel de conciencia superior que vendría siendo esta cuarta dimensión, donde existe una conexión con una conciencia superior más lúcida, mayor empatía, sentido de la ética y de la reciprocidad, liberación del victimismo, mayor control de las emociones, así nos dice Barrett. Así es. En este punto, cuando la persona ya entra en una comprensión de la cuarta dimensión de conciencia, entiéndase que estamos hablando de las conciencias, efectivamente hay un mayor nivel de conciencia, porque en ese momento empezamos a reflexionar mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras vivencias, sobre todo, y es una etapa difícil, muy difícil. Después, bueno, normalmente se entra a la cuarta dimensión cuando se alcanza un nivel de frecuencia de 20 Hz. Y es sufrido. El proceso de paso de la cuarta dimensión a la quinta dimensión yo considero que es un proceso bien sufrido, porque es cuando tenemos que enfrentarnos a las emociones, a los conflictos, a entender por qué y a hacernos tantas preguntas y buscando respuestas y fácilmente se cae en malas guías, pues, ¿no? A creerle, no saber a quién creerle o qué creer, ¿no? Es un proceso donde la persona tiene que aprender a conocerse a sí mismo realmente a fondo, entrar en comunicación con su yo real y ir desarrollando lo que se conoce como la intuición. Sobre todo, lo más determinante es
aprender a controlar las emociones. O sea, no permitir que las emociones nos controlen, sino que uno pueda llegar al punto de que las emociones uno mismo las controla. No es fácil, como dije, este es un periodo muy complejo. Y bueno, es muy interesante ciertamente, pero no es fácil, y lo ideal en estos casos es tener guías o seguir, no necesariamente una guía específica, sino investigar y buscar seres que están trabajando en esto con mucha seriedad y con mucha profundidad, que pueden irnos dando luz. Como este no es el tema de la discusión de este video, no voy a profundizarlo. La quinta dimensión viene siendo la frecuencia en la que comenzamos a recordar quiénes somos realmente. Nos volvemos conscientes de la existencia de un yo profundo que se encuentra más allá del cuerpo, y la personalidad no se define por una profesión, un estatus social, sino que nos diferenciamos por el amor, la conmiseración y el nivel de intuición. O sea, ya en la quinta dimensión, de hecho, ya la persona empieza a sentirse más libre de atadura, más libre de conflicto, más libre, ya con un mayor conocimiento de sí mismo. Ya la quinta dimensión hace que la persona empiece a ser una persona mucho más estable, tranquila, segura de sí mismo. Pues ya empieza un proceso mucho más interesante de la vida, ¿no? Ahora bien, ahora ya yendo a lo que son la sexta y la séptima dimensión, tenemos que, bueno, ya la diferencia entre la sexta y la séptima es muy sutil, la diferencia entre ellas, ¿no? Ya prácticamente desde el nivel de la quinta, ya al final de la quinta, entrando ya a la sexta, y bueno, ya eso es un proceso donde, bueno, se hace tareas para evolucionar, pero no es tema de estas conferencias, por lo tanto no voy a profundizar. La sexta dimensión de la conciencia es cuando alcanzamos una percepción no dual de la realidad, y esto ocurre cuando comenzamos a percibir una ausencia de confrontación entre los pares opuestos. Conectamos con la conciencia crística, que es una energía de muy alta frecuencia que nos abraza cálidamente y hace que nuestra vida se vuelva mucho más amorosa, pacífica y conciliadora. Y ya la séptima dimensión de la conciencia es la frecuencia del amor en estado puro, de la integración completa del ser único. Y se trata de un sublime y perpetuo estado inalterado de conciencia. Viendo aquí el tema de lo que son los 7 cuerpos que ya les mencioné antes y las distintas dimensiones de la conciencia, pues realmente nosotros tenemos 7 cuerpos, en los cuales el primer cuerpo, el cuerpo físico, después le sigue el cuerpo etérico, es lo que nosotros vemos como cuerpo físico realmente. El cuerpo etérico tiene que ver con el aura, la conexión de los chakras, bueno, es la parte, digamos, energética que no se ve como tal, sino a través de determinados instrumentos, y con los que hoy en día está trabajando mucho la bioenergética, y se está trabajando mucho en desarrollo de nuevas tecnologías para sanación, para curación, y eso está siempre dentro del campo del cuerpo físico como tal. Ahora bien, ya el cuerpo astral y el cuerpo mental son los espacios del alma. El cuerpo astral es el mundo de las emociones, ¿no? Que vendría siendo también el cuerpo emocional. Es ese campo donde conviven los sueños, nos conectamos a través de los sueños, inclusive los sueños lúcidos, y que, por ejemplo, cuando alguien logra levitar, desprenderse del cuerpo, el famoso cordón de plata, todo eso, bueno, eso ya tiene que ver con el mundo del cuerpo astral, es el mundo de las emociones. Y esto ya es parte de lo que se conoce como cuarta dimensión. ¿Okay? Entonces la tercera dimensión es el cuerpo físico y el cuerpo etérico. La cuarta dimensión es el cuerpo astral, digamos las dimensiones que conocimos, que vimos antes de Barrett. Y después tenemos el cuerpo mental, pero el cuerpo mental lo vemos un poco aquí subdividido, y yo pienso que es real, entre el cuerpo mental inferior
y el cuerpo mental superior. Entonces, hasta el cuerpo mental inferior estamos en el espacio del alma. Ya en el cuerpo mental superior y el cuerpo causal búdico y álmico estamos ya en lo que es la quinta dimensión, la última parte de la quinta dimensión, la sexta y la séptima dimensión, que es el espacio del espíritu. Entonces, ya a partir del cuerpo mental superior, cuando ya logramos el nivel energético que nos lleva a ese cuerpo mental superior, es cuando logramos la conexión directa con ese yo superior. Eso lo podemos lograr también en niveles de dimensión un poco más bajos, pero es mucho más difícil. Digamos que elevar nuestra conciencia es una tarea. Ahorita hay como demasiada oferta de cursos, de tantas cosas, y un consumismo espiritual, y lo digo en esos términos porque es tal cual, donde le ofrecen a la gente que con un curso ya vas a alcanzar, quién sabe, ¿no? No, inclusive este mismo que estoy dando yo es una guía, pero la tarea es individual y cada quien tiene que hacerla. O sea, no se va a alcanzar lo que se desea si no se hace la tarea. Y de eso vamos a hablar en la próxima conferencia. Así que esto lo dejamos hasta acá. Yo les agradezco muchísimo la atención y bueno, seguimos en contacto. Entonces terminamos aquí con esta presentación. Ya la próxima conferencia, donde ya estamos hablando un poco más sobre el tema, digamos, de las dimensiones y de cómo hacer el trabajo para ir evolucionando en ellas. Así que muchas gracias. Hasta luego.